Capítulo 2. Arturo. ¿Qué es eso? Se escuchaban unos sonidos extraños provenientes de algún rincón de la inmensidad de este bosque congelado. Aunque seguí mi camino, no bajé la guardia. Sabía que debería estar apurándome hacia el teletransportador y que no debería estar perdiendo el tiempo con algo como esto. Pero muy dentro de mí, ya sabía que no llegaría a tiempo. Todavía me faltaba un buen tramo para llegar, y mi instinto me decía que, incluso si me apuraba ahora mismo, no lograría llegar antes de que se fuera. Así que, sin ningún motivo aparente que me detuviera, decidí tomarme un pequeño descanso y seguir el origen del ruido, que, claramente, era una trampa. Aún sabiendo lo que era, me dirigí hacia allí, más que nada para descargar algo de la frustración que estaba sintiendo. Espero que tengan algo valioso. Si no, esto será una pérdida de tiempo. Bien, eso sonó un poco más oscuro de lo que pretendía. Pero, ¿de verdad pueden culparme? Llevo casi 20 años atrapado en este maldito mundo abandonado por Dios, y un poco más de 8 buscando los teleportes, desde que me enteré de que siquiera existían. Lo peor es que aparecen y desaparecen del planeta aleatoriamente. Nunca están más de 3 días y siempre en ubicaciones al azar. Y otra vez, no podré llegar a tiempo. Estoy realmente frustrado ahora mismo, y más vale que mis próximas presas sean entretenidas. Cuanto más me acercaba al lugar, más claro me resultaba identificar el ruido. Al parecer, era algún aparato de reproducción de sonido, probablemente un televisor, por el ruido blanco que se escuchaba de vez en cuando. A unos kilómetros de distancia, pude ver el televisor desde detrás de una roca. También vi a los cientos de emboscadores que creían estar bien ocultos. ¡Qué débiles! Estaba algo desanimado por la aparente capacidad de mis futuros atacantes. Más que nada porque, siendo tan débiles, probablemente no tengan nada valioso. Son alrededor de 300 de rango 3, 14 de rango 4, 3 de rango 5 y un rango 6. Por cómo estaban organizados y la debilidad general del grupo, ya me hacía una idea de quiénes eran. Me había enfrentado a grupos como este antes. Pude ver el momento en que me detectaron, como el vigía me vio e inmediatamente fue a avisarle a su superior, quien dio la orden de tomar posiciones. Vi cómo todos salían de su postura de rezo y se preparaban para la emboscada. Y ni uno solo se daba cuenta de que yo los estaba observando. Cerca del televisor, solo una roca 10 veces más grande que yo me separaba del objetivo. Sin detener mi paso, seguí avanzando y atravesé la gigantesca piedra. Esta se separó a mi alrededor como si fuera aire, ni siquiera logró ralentizarme. Frente al televisor, eché un vistazo rápido para ver qué programa se estaba reproduciendo. Y sí, era justo el que sospechaba. Al parecer, uno que fue muy popular hace algunos años. Cuando estuve a 10 metros del televisor, la trampa por fin decidió activarse. Todo a mi alrededor ardió en llamas. Una explosión de varios kilómetros de diámetro envolvió el bosque congelado. Cuando el humo se disipó, solo quedaba yo, de pie, en medio de un inmenso cráter. Sin ningún televisor a la vista. Un rango 5. Solo un rango 5 podría salir ileso de esa explosión. El gran Dínamo estará encantado. Exclamó el rango 6 con carcajadas, ignorando que ni siquiera un rango 6 promedio saldría tan bien parado de esa explosión. Vean, hermanos. Si ofrecemos este sacrificio, seguro el gran Dínamo nos recompensará generosamente. Se oían vítores por toda la zona. Tenían que ser seguidores de Dínamo, murmuré. Al menos eran de la facción acólita. Esta era la facción más débil entre los seguidores de Dínamo, no tenían el poder militar de la facción belicista ni la riqueza de los coleccionistas. Solo eran fanáticos irremediables sin poder real. Encima el todopoderoso Dínamo nos ha concedido el gran honor de cazar a uno de esos inmundos demonios que se esconden detrás de los domos. Se nos ha entregado un humano. Que nuestro triunfo engrandezca a nuestro Señor. Gloria a Dínamo. Gloria a Dínamo, gloria a Dínamo, gloria a Dínamo. Qué irritantes que son. Lo peor de tratar con estos fanáticos locos es lo mucho que les encanta alabar a su todopoderoso Señor.
Son tan molestos cuando se ponen a balbucear que me dan ganas de simplemente irme. Pero ya era tarde para eso. Una vez dejé vivos a los más débiles de un grupo similar a este, y ni un día después tenía a 3 escuadrones belicistas sobre mi trasero. Su persecución duró casi 7 meses. Fue una experiencia desagradable que preferiría no repetir. Por ende, todos iban a morir. Al final, esa era la idea. Decidí dejar de perder el tiempo y comenzar la pelea. No tenía ganas de seguir escuchando sermones. Dejé de suprimir mi aura de rango 5 y la desplegué en todo su esplendor. Como si fuera un interruptor, todos se callaron. Los más débiles quedaron inconscientes. No teman. Yo, el poderoso capitán Yue Feichu, estoy aquí. Parece que el capitán se dio cuenta rápidamente de que la moral del equipo cayó con la liberación de mi aura, y no podía permitirse eso. Así que me atacó inmediatamente después de terminar de hablar. Una serie de poderosas cuchillas de agua se dirigieron hacia mí. Con que un usuario del concepto del agua. Todo el mundo nacía con habilidades conceptuales, y mi oponente era un usuario conceptual de agua. Con un simple salto, me posicioné por encima del ataque de mi enemigo, el cual siguió su curso por al menos 5 kilómetros, devastando todo a su paso. Estando en el aire, vi como uno de los rangos 5 usaba su habilidad, relacionada con las ondas, para impulsarse en mi dirección e intentar aplastarme con el inmenso martillo que cargaba en sus manos. Para mí, este rango 5 simplemente me había entregado su vida. Utilizando mi habilidad, amplifiqué el concepto de espacio que nos separaba. ¿No te lo dije? Todos tienen una habilidad conceptual, y la mía es amplificar. Yo lo puedo amplificar todo. Lo siguiente que hice fue amplificar la densidad del aire para volverlo sólido y usarlo como impulso. Salté hacia mi oponente y lo decapité mientras éste estaba congelado en el espacio. Uno menos. Envainé mi espada con frialdad mientras caía al suelo con gracia, con un cadáver a mi espalda, todo sin apartar la mirada de mis próximos oponentes. Eso me permitió ver cómo otro de los rangos 5 activaba su habilidad para hacer aparecer repentinamente una docena de mandíbulas a mi alrededor. Sin inmutarme, distorsioné de nuevo el espacio, amplificando la distancia entre yo y las fauces, mientras aumentaba mi velocidad y la aceleración de mi tiempo para alejarme. Aprovechando mi falta de concentración, el último rango 5 se abalanzó sobre mí con garras. Aparentemente, poseía algún concepto relacionado con felinos. Esquivando su ataque, un rastro de viento salió de sus garras, desgarrando mi ropa y provocándome algunas heridas. Saltando hacia atrás para tratar de poner algo de distancia, llegó una andanada de ataques. Al parecer, los pocos rangos 3 y 4 que lograron escapar de la prisión creada por mi aura realizaron un contraataque. Y más estaban por venir. El rango 6 había comenzado a usar su propia aura para despertarlos. Al ver los ataques entrantes, volví a aumentar la densidad del aire para crear un muro a decenas de metros de mí, mientras, al mismo tiempo, incrementaba la inestabilidad de los proyectiles, haciendo que chocaran entre sí y explotaran, o que impactaran contra el muro. Ninguno de los ataques logró alcanzarme, todo mientras esquivaba con suma tranquilidad la sucesión de golpes del hombre tigre frente a mí. Pero no podía quedarse así, 2 látigos de agua atravesaron mi muro de aire con facilidad, dirigiéndose hacia mí. Al parecer, el capitán no quería dejarme descansar mientras despertaba a sus subordinados. Aunque cometió un error al lanzarme esos ataques. Alterando levemente el espacio y el tiempo de los látigos, me coloqué delante de ellos, mientras aumentaba la visión de túnel del hombre tigre que tenía frente a mí para que me atacara sin pensar en su entorno. De todas formas, ya lo hacía. Justo cuando alcanzó la posición adecuada, a solo unos pocos metros de mí, fue el momento en que dejé de ralentizar los látigos que venían y aumenté tanto su velocidad como su fuerza, haciendo que el miserable rango 5 fuera atravesado por el ataque de su propio capitán. Este quedó suspendido en el aire. Uno de los tentáculos atravesaba su pecho, mientras que el otro perforaba la parte baja izquierda de su abdomen. Al perder lo último de su poder, los tentáculos se dispersaron, dejándolo caer. Antes de que tuviera alguna posibilidad de recuperarse,
lo decapité. Otro menos, faltan 2. Sé que suena muy injusto para los de rango bajo, pero la diferencia tanto en poder como en calidad hacía difícil tomarlos en cuenta. Esquivando otra docena de fauces y ataques que llovieron sobre mí, moví casualmente mi espada y maté a un rango 4 que creyó que podía atraparme desprevenido. Tú eres. Mientras esquivaba algunos ataques más, escuché el balbuceo incrédulo, casi gritando, del rango 6 frente a mí. Todos los que me acosaban detuvieron sus ataques, confundidos por la reacción de su capitán. Pero yo sabía mejor, él estaba aterrado. Podía ver el concepto del miedo invadir su cuerpo, prácticamente anulando al resto de sus emociones. Con un temblor visible y un sudor frío corriéndole por la frente, continuó hablando con voz quebrada. Tú eres el niño de la perdición. El concepto de miedo ya abarcaba todo su ser, incluso opacando el de su fe en Dínamo. Aunque casi susurradas, las palabras rompieron cualquier rastro de valentía en sus subordinados. Algunos incluso cayeron de rodillas para rezar por la salvación de su Dios. Yo no pedí ese apodo, ustedes me lo pusieron, pensé. No era mi culpa que, desde que aparecí en este mundo a los 6 años, todos los habitantes me consideraran un monstruo que debía ser erradicado. ¿Qué esperaban? Que me quedara quieto para morir. Sin más ganas de perder el tiempo, amplifiqué todos los aspectos de mi velocidad, a la vez que intensificaba la parálisis provocada por el miedo. Entonces, con un movimiento que desgarró el piso, aparecí frente al capitán paralizado y acabé con su vida. Posteriormente, me moví hacia el último rango 5 que quedaba, y también acabé con él. Ahora solo me quedaban los más débiles. Quizás debía hacer esto desde el principio. Así era este maldito mundo. Los fuertes podían aplastar a los débiles cuando quisieran, y estos no tenían forma de oponerse a una ley fundamental tan cruel. Era injusto, pero así era este mundo. Terminaré con todo ahora. Lo dije más para mí que para ellos. Ya me había acostumbrado a ser frío, a no tener compasión en esta clase de momentos. Justo cuando me disponía a acabar con todos, para evitar que informaran a una facción más poderosa, algo sucedió. Gracias a mi sentido del peligro mejorado, reaccioné a tiempo ante un ataque inminente desde mi espalda. Dándome la vuelta, bloqueé con mi espada una enredadera que me mandó a patinar cientos de metros. Al observar a mis nuevos atacantes, distinguí que eran árboles azules y búhos de hierro, todos de rango 5 y 6. Al parecer habían sido atraídos por la breve pelea y ahora planeaban darse un festín con los presentes. Sin dudarlo, amplifiqué mi velocidad al máximo, me moví hacia el cuerpo del capitán muerto, tomé su bolsa y huí tan rápido como pude, esquivando las espinas y enredaderas de los árboles, así como las filosas plumas de los búhos. Incluso si pudiera matarlos a todos, no valía la pena el riesgo. ¿Quién sabía cuántas criaturas más serían atraídas si la batalla se prolongaba? Lo mejor era huir de la zona cuanto antes. Con la falta de interés de mis atacantes por retenerme, escapar no fue nada difícil. En un par de segundos ya me encontraba a decenas de kilómetros de la zona. Eso no salió tan mal. Pudo haber sido peor, podría haber aparecido un rango 7, eso sí habría sido terrible. Aunque era una lástima no poder saquear los cuerpos de los demás. Me acerqué a la orilla del río, donde decidí tomarme un descanso para examinar las pertenencias que tenía en la bolsa. Aunque llamar la bolsa era algo inexacto, era más bien un dispositivo de distorsión espacial con forma de bolsa. Prácticamente todos los de rango 5 o superior tenían uno de estos. Una vez cerca de la orilla, no pude evitar echarme un vistazo. Llevaba puesta una capa con capucha de color negro, un buzo con una remera de mangas largas también negra, pantalones jeans negros, botas y guantes negros. Y lo más característico, una máscara de gas negra, la cual estaba algo oculta por la profundidad de mi capucha y, en parte, por mi habilidad. En el reflejo también podía ver cómo los últimos rastros de la rasgadura en mi pecho desaparecían. La función de autorreparación de esta ropa era muy efectiva, en un par de momentos más, ya no quedaría ningún rastro de mi lucha anterior.
Sentado en una roca al borde de la orilla, comencé a sacar los artículos de la bolsa espacial, descartando los que me eran inútiles y guardando en mi propio dispositivo espacial los que me servían. Mi dispositivo espacial era similar a un colgante, después de todo, me resultaba más cómodo y fácil de usar. Lo que desechaba era principalmente todo lo relacionado con el culto a Dínamo, ya que no tenía ningún uso para ese tipo de artículos. Entre todos los objetos que iba sacando, uno llamó mi atención, una pequeña botella de color verde. Decidí destaparla para ver qué contenía. No percibía nada destacable en la botella hasta que liberé la tapa. Fue entonces cuando un gas azul comenzó a salir de ella. ¡Maldición! Con pánico, arrojé la botella lo más lejos posible mientras me movía hacia la copa de uno de los árboles más altos de los alrededores. Ese era el líquido azul, o al menos así lo llamaba yo. Cada región tenía su propio nombre para él, pero en general todos sabían lo peligroso que era ese compuesto para la vida. Para los Ubermensch era tanto un veneno como una puerta para ascender de rango. En cambio, para los humanos era el peor ácido jamás creado. Una cantidad tan pequeña como el medio litro que había en esa botella era suficiente para disolver a miles de personas hasta no dejar rastro. Por eso mi reacción tan exagerada, no quería terminar como las personas a las que había visto sufrir sus efectos. Calmando mi respiración en la copa del árbol, me dispuse a tomar un breve descanso. Ya no tenía ningún interés en la bolsa, de todas formas, ya me había llevado lo más valioso. Lo que quedaba era principalmente comida y agua, y esos recursos los vendía, ya que, gracias a mi habilidad, no necesitaba comer, beber ni dormir. Podía permanecer activo sin descansar casi eternamente. Solo la tensión de mantener la habilidad activa tanto tiempo podía detenerme, eso ocurrió una vez hace 10 años. Fue en ese momento cuando sentí la desaparición del teletransportador. Tenía razón, no habría llegado a tiempo. Bueno, no sin aumentar mi velocidad, pero hacerlo habría atraído, como mínimo, a criaturas de rango 7, o peor aún, a un rango 8. Solo de recordarlo me hacía temblar. Una vez estuve totalmente desesperado e intenté llegar lo más rápido posible al teletransportador, ese fue un error terrible que casi me costó la vida. Aún recuerdo las semanas tensas que pasé escapando del rango 8. Este me estuvo persiguiendo casi sin descanso hasta que, por fin, se aburrió y me dejó en paz. Desde ese día soy más moderado con la velocidad que uso para dirigirme a los teleportadores y me concentro más en mejorar mi ocultación. Ahora tendría que esperar algunos días o semanas hasta que apareciera el siguiente. ¡Qué suerte de mierda! ¿Debería haber ido más rápido? Probablemente eso me habría metido en una situación aún peor. Bueno, esto podría ser peor. Quería verle el lado positivo a la situación, pero fue entonces cuando llegó sin ninguna advertencia. Desde el cielo, cayendo en picada, unas poderosas garras trataron de arrancarme la cabeza. Por suerte, gracias a mis sentidos mejorados, pude reaccionar en el último segundo y escapar de la zona objetivo. ¡Malditas bestias! ¿Acaso no pueden darme un pequeño descanso? Era un ave de marcación. Bueno, ese nombre se lo puse yo, porque no sabía su nombre real. Una especie de ave que, al fallar su objetivo, emitía un sonido para marcarlo y que otros depredadores poderosos lo cazaran. De esta forma, se matarían entre ellos y ella podría comer los restos. Era un depredador oportunista. Escuchando su sonido característico, supe que las cosas se complicarían. No solo podía ver la marca sobre mi cuerpo, sino que también veía cómo varios depredadores se acercaban rápidamente a esta zona. Y lo peor era que entre ellos había un rango 7. Con su labor hecha, el pájaro tomó vuelo inmediatamente, esperando ver los resultados de la próxima batalla y cosechar lo que pudiera. No tuve más tiempo de considerar mis próximos movimientos porque el rango 7 ya había llegado. Con un estruendo ensordecedor, mandó a volar tierra, nieve y árboles por doquier. Y con un poderoso rugido, el oso polar de rango 7 hizo su gran entrada. El rugido no solo fue una demostración de su poder, sino que también destruyó todo el terreno a decenas de kilómetros a la redonda,
dejando solo un valle estéril para nosotros dos. Claramente, este oso quería que fuera una pelea 1-1, sin que nadie más interviniera. Esto era debido a otra característica de la marca, funcionaba con varios objetivos a la vez, haciendo que sintieran odio entre ellos. Yo ya me había preparado para esto, por eso estaba en perfecta calma, pero el oso frente a mí parecía llevar la marca desde hacía años. Lo cual no era muy alentador. Significaba que debía tener algún tipo de convenio con el ave, en el que ambos compartirían presas prometedoras. Podía ver todo tipo de bestias acechando en las sombras, pero estaba claro que ninguna quería desobedecer la advertencia del oso. Cuando el oso posó sus ojos en mí, supe que me estaba menospreciando, lo cual tenía sentido, yo era un rango 5 y él un rango 7. Claramente, se preguntaba por qué yo era una presa que merecía su atención. Esto también se debía al rango 6 del ave que me atacó. Seguramente, ella tampoco sabía cómo un rango 5 había sobrevivido a su emboscada. Esto me convenía. Sin otra opción, amplifiqué la confianza del oponente, haciéndole creer que solo una fracción de su poder bastaría para acabar conmigo. Entonces, con un bufido desdeñoso, cargó. Había tenido éxito. Podía ver cómo el oso no dudaba de que un simple ataque de su poderosa garra sería suficiente para terminar la pelea. Con sus garras levantadas para aplastarme, ni siquiera se dignó a poner una defensa ante mi ataque. Yo, sabiendo esto, tampoco puse interés en defenderme, concentré todo en aumentar mi ofensiva. Quería terminar con este enemigo lo más rápido posible. Pude ver el puro desdén en sus ojos mientras mi ataque se conectaba. Por eso tuvo una intensa sorpresa al ser partido por la mitad. Seguramente, hasta el final, no pudo entender por qué había muerto. Este era mi truco favorito, aunque cada vez se hacía más difícil de realizar debido a mi infame reputación. Pero con las bestias era diferente, ya que a ellas solo les importa el rango. Al menos me deshice rápidamente de la mayor amenaza, pensé. Eso me dejaba algo tranquilo mientras tomaba una nueva posición de combate. Aunque actualmente estas bestias estaban sorprendidas, sabía que no tardarían mucho en recuperarse y enfrentarse a mí. Ya había pasado por esto antes. Una vez que matabas al más fuerte, las otras bestias te atacaban en masa hasta que solo quedara un ser vivo en pie. Entonces pude ver cómo la confusión e incredulidad comenzaban a desaparecer, siendo reemplazadas por sed de sangre y locura. Solo quiero tranquilidad. ¿Es mucho pedir? Siempre era lo mismo en este mundo de mierda. Todo tenía que ser una matanza interminable donde, al terminar una batalla, ya tendrías otra que afrontar. O al menos así era para los humanos. Las críticas a este mundo de mierda podían esperar. Las bestias que me rodeaban ya habían perdido la paciencia. Entraban en masa al claro que había dejado el cadáver del oso de rango 7 que maté. La mayoría eran de rango 6, unos pocos, de rango 5. Esto no iba a ser fácil. Estaba rodeado por un centenar de monstruos hambrientos, y sabía que, sin un milagro, no saldría de esta más que en pedazos. Como si el destino quisiera asegurarse de aplastarme, la lluvia comenzó a golpear la tierra. Con un mismo instinto, tanto las bestias como yo nos volvimos hacia el horizonte. A lo lejos, una tormenta azul se abría paso a una velocidad aterradora, devorando todo a su paso. Ahí lo entendí, mi suerte era una broma de mal gusto. Y eso que llevaba semanas fortaleciéndola. Nos bastó una sola mirada. Sin necesidad de palabras, pactamos una tregua silenciosa. Sabían que yo estaba marcado, podrían cazarme después, si sobrevivíamos. Huyendo a toda velocidad, nos alejamos de ese claro maldito. Una tormenta azul de ese tamaño no dejaba supervivientes. Ni bestias, ni humanos. Especialmente a humanos. Con el miedo lacerándome los huesos, me enfoqué en correr. Alcancé Mach 15 en un parpadeo y seguí aumentando. No miraba atrás. Esquivaba árboles, piedras, grietas, cualquier obstáculo, sabiendo que un segundo de distracción significaba la muerte. La tormenta rugía detrás, pero poco a poco comencé a dejarla atrás.
Me habría gustado abrirme paso cortando las plantas, pero sus sabias azules eran igual de letales que la tormenta misma. No podía tocar nada. Cuando la distancia se volvió aceptable, el humo me llamó la atención. Un pequeño pueblo se desangraba bajo las nubes negras. Era uno de esos asentamientos miserables atrapados entre dos reinos en guerra, reducido a escombros, cadáveres y cenizas. Debí ignorarlo. Debería haber seguido corriendo. Así funcionaba este mundo, ves la tragedia, bajas la cabeza, sigues adelante. Pero entonces lo vi. Entre los restos calcinados, detecté un pequeño concepto latir, un bebé. Casi me convenzo de dejarlo. Casi. Pero no pude. Aceleré, barrí los escombros sin dañarla, y la rescaté. Era una niña recién nacida. De rango 1. Quizá por eso la abandonaron, demasiado débil para importar, demasiado insignificante para vivir. Antes de largarme de nuevo, reforcé su resistencia. No podía permitir que muriera en mis brazos antes de llegar a un lugar seguro. Con la niña protegida, despegamos otra vez, alejándonos de la tormenta con una única pregunta retumbando en mi mente. ¿Cuándo podré entrar a un domo? El resto de los capítulos está disponible en Patreon.